Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Reciben violencia por parte de las instituciones al ser invisibilizados, porque para SACMEC no era una problemática, porque finalmente era agua que tenía que estar ahí, porque era parte del lago, pero por cuestiones históricas de un personaje que se llama Íñigo Noriega, mandó secar esa parte del lago para que él pudiera que sus vaquitas pastaran. Entonces se da el reparto agrario y pues muchos ejidatarios tienen sus tierras, sus parcelas, y el agua va a reclamar. El agua va a acabar reclamando esas tierras. Entonces, ahora que esta fuga está ahí en esas bombas, pues muchas parcelas se encuentran inundadas a partir de eso. Pero yo le preguntaba a los ejidatarios que si recibían ese dinero. Pues no. O sea, sí estaba el programa, sí estaban metidos en el programa sus parcelas, pero ellos no recibían el dinero. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, para este capítulo nos visita Erika Jacqueline Jiménez Fabián. Estamos muy contentos de que ella esté con nosotros porque, bueno, nos va a platicar de su tesis. Y bueno, voy a hablar un poquito de ella. Ella es licenciada en Antropología Social por la UAM Iztapalapa y se encuentra actualmente realizando su maestría en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco. Y bueno, nos viene a platicar sobre su tesis de licenciatura que se titula El Ejido de San Pedro y su problemática actual, la certificación parcelaria. Bienvenida, Erika, un placer tenerte por acá. Hola, Carla, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de regresar a la UAM y al departamento después de un tiempo. Es muy grato volver a estos pasillos que pues nos vieron casi medio crecer y a veces tener pocas ideas porque era complicado estar por acá a veces. Claro, me imagino. Bueno, pues vamos a comenzar preguntándote, justamente porque a veces damos por sentado y creo que sí es importante que nos cuentes qué es un ejido y bueno, cómo se ve en un contexto urbano como lo es la Ciudad de México y también cómo fue el proceso para que te permitieran hacer tu investigación allí, ¿no? Pues así como nuestras casas tienen propiedad, que es una propiedad privada con un título de propiedad, el ejido es una figura jurídica que aparece en el artículo 27 a partir del reparto agrario que se da durante y después de la revolución para poder repartirle a los campesinos para que empiecen a producir tierras. Muchos de ellos eran originarios de los espacios o también en algunos textos hablan que es como un pago a la revolución que se encontraban, no sé, siendo parte del ejército, siendo parte de los que andaban como haciendo las revueltas y todo eso, entonces se daba como un pago. En algunos textos, no en todos sí hablan de que tienen que ser originarios los que reciben la tierra para poder seguir reproduciendo y tener sobre todo esta idea de tener de qué comer, o sea, porque finalmente la tierra ejidal se piensa para producción agrícola, entonces el ejido pues en el contexto urbano, ahora en la Ciudad de México, pues se ve amenazado, porque con la reforma de Salinas, por ahí del 92, 91, permite que se empiece a lotificar el ejido. Entonces eso hace que se empiecen a perder tierras ejidales. Entonces, cuando yo llego a Tláhuac, a pesar de que fue un proceso muy complejo el que yo llegara a San Pedro Tláhuac, inicialmente yo tenía otro proyecto con otra línea de investigación distinta, pero por cosas de la vida acabo en San Pedro Tláhuac, que está al sur de la ciudad,
y empiezo a percatarme de que el ejido se encuentra enfrascado en un conflicto que tiene que ver con dinero, con tierras perdidas, con conflictos con el comisario. Entonces yo me empiezo acercando a un personaje que para fines de la investigación no menciono nombres ni siquiera en el texto, y empiezo a tener acercamiento con él, a platicar. Entonces yo entro ahí en un juego donde yo soy vista, porque finalmente el investigador siempre va a ser visto. Entonces la comisaría no les gusta con el grupo con el que entro, y ahí empiezo a tener esos conflictos. Entonces también menciono esta parte de que mi línea de investigación era distinta a la que finalmente acabé, porque mi investigación fue dirigida, asesorada por la doctora Mariana Portal, que ella me dio luz de muchas formas. Cuando llego con ella, mi proyecto empieza a crecer, a tener una perspectiva desde los pueblos originarios, porque finalmente San Pedro Tláhuac el ejido de San Pedro Tláhuac está inserto en el pueblo de San Pedro Tláhuac, y este pueblo tiene una más o menos tiene un dato de que aparece en la historia por ahí del 1222. Entonces pues es un pueblo muy 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 viejo a relación con la Gran Tenochtitlán. Entonces yo empiezo por el enfoque de pueblos originarios para poder darle como sentido a la investigación. Y bueno, también creo que es importante que nos cuentes un poco sobre qué elementos integran al ejido en San Pedro Tláhuac, ¿no? Porque creo que no todos son iguales en todos los ejidos. Sí, como los ejidos forman parte de pueblos originarios, sobre todo en la Ciudad de México, el ejido San Pedro Tláhuac, como mayores ejidos, se avala del artículo 27, donde da cómo tiene que establecerse, que tiene que tener el comisariado, y el comisariado se divide por la secretaria, el comisario y el de seguridad, que básicamente va a dar sus rondines en el ejido. Entonces, el ejido de San Pedro Tláhuac, su particularidad es que San Pedro Tláhuac tiene chinampa. Entonces muchos de los ejidatarios tienen este doble juego de identidades, que a pesar de que son ejidatarios, también son chinamperos. Entonces eso lo hace muy particular. También pues la asamblea va a ser ahí un punto importante, porque es ahí donde se reside el poder del ejido. Se supone que todas las decisiones se toman a mano alzada, y todo el ejido tiene que estar de acuerdo para, no sé, para la compra de tractores, la compra de semillas, las compras que son como en general. Entonces yo creo que un elemento muy importante del ejido San Pedro Tláhuac es este doble identidad que tienen los sujetos, los actores sociales que están ahí. Sin duda la figura del ejido pues es muy compleja y tiene pues una parte muy nodal en tu investigación, pero también es este proceso de certificación del ejido de San Pedro Tláhuac. Y cuéntanos, bueno, pues en qué consiste esta certificación y cuáles fueron las complejidades que se dieron en esta, ¿no? Bueno, mi proyecto empieza con una interrogante que tiene que ver con el metro. Esa fue como la primera pregunta que yo tuve. El metro de la línea 12, que tuvo un impacto muy grande en el ejido de San Francisco Tlaltenco, que es un pueblo que está aledaño a San Pedro Tláhuac. Cuando los de San Pedro Tláhuac vieron que a los de San Francisco Tlaltenco les empezaron a quitar sus tierras, así sin darles indemnización, porque no tenían los documentos requeridos, o bueno, esa fue la versión como oficial, ellos empezaron a buscar las estrategias para buscar esta certificación parcelaria para que no les pasara lo mismo. Entonces el comisario, hubo ahí una división entre los ejidatarios, un grupo de ejidatarios, y el comisariato, porque el comisariato buscaba por parte de una empresa privada, y ciertos grupos del ejido buscaban que la RAN lo hiciera de manera gratuita, porque finalmente la RAN la tendría que hacer de forma gratuita, porque es parte del mismo proceso del ejido. Entonces finalmente el comisariado ganó, se dio por parte de una empresa, y esta certificación
primero que nada, no es que se fuera a parcelar nuevamente el ejido, sino si iba a ser una certificación. Iban a volver a cuadrar las parcelas y hacer un documento donde dijera la parcela de tal persona va de aquí a acá a acá y es vecina de tal y de tal y de tal, como para dar sustento, a lo mejor legal y técnica sobre el espacio. Entonces cuando esta empresa llega, lo hace todo mal, no respeta los linderos, que son tradicionales los linderos, o sea, no respeta, por ejemplo, los ejidatarios hablan mucho de que mi parcela va de ese árbol a ese árbol, y son medidas que les daban sus abuelos o sus tíos, que de acá del canal al árbol de acá es mío y de allá ya es de mi primo. Entonces esa complejidad de que finalmente esas medidas las daba la memoria y la historia oral de los mismos ejidatarios, no hacía que esta empresa pudiera avanzar con ellos. Después ya apareció que la empresa era fantasma, que el dinero que se dio se perdió. Entonces yo llego cuando está el conflicto de manera muy latente. Se ve que hay grupos divididos, acaban de cambiar de comisario, entonces ahora estaba otro personaje que sí llegué a tener contacto con ellos, porque yo finalmente sí acabo yendo a la comisaría a decirles que yo estoy haciendo una tesis, que yo no tengo una participación política, porque hay algo que a mí me dio durante el proceso. Me di cuenta de lo que nos decía el profesor Palomir, que muchas veces cuando uno va a un espacio, acabas siendo tú también partícipe del proceso, sin que quieras ser partícipe del proceso. Acabas no solo siendo juez, jurado, abogado. Entonces esas interacciones siempre hay que tener mucha claridad de ponerles un límite, ¿no? O dar a entender que tú no vas a ser abogado, juez, jurado de nadie, simplemente vas a investigar, ¿no? A acompañar, ¿no? El proceso. Entonces, pues la complejidad fueron varias, ¿no? Desde tener que enfrentarte a hombres, que finalmente la gran mayoría son ejidatarios hombres, y a mí me trataban de la señorita, entonces pues finalmente el plantarme e irme con ellos temprano a levantar cebolla, o acompañarlos a dar recorridos, pues fue lo que me hizo como que sí me vieran, no solamente como la señorita, sino como la investigadora, como la maestra, porque siempre te ven de maestro. O sea, no, eso es algo que a lo mejor nos contaban durante la licenciatura, que siempre vas a ser el maestro, y sí es cierto. Ahora que ya que pasé el proceso, pues todos me recuerdan como la maestra o como la licenciada, aunque pues no estudié derecho, todos somos los licenciados. Entonces, pues esta dimensión de complejidad es amplia. Creo que con lo que te acabo de mencionar más o menos te das una idea. Hay otros conflictos que tienen que ver con familias, pero creo que eso ya da para toda otra entrevista, para hablarte de esta dimensión de complejidad en el ejido y en esa certificación que se dio. Entonces, bueno, un poco ya nos platicaste que hay una empresa que tú pudiste observar que es como un actor externo, pero también ¿qué otros factores y actores externos vulneran las estructuras del ejido en este caso, ¿no? ¿Y cuáles identificaste tú? Bueno, otro factor importante va a ser la interacción que tiene la comunidad con las instituciones gubernamentales. Yo en ese momento mencionaba a SACMEX, que finalmente el ejido va a tener una inundación por parte de... Hay unas bombas que se encuentran ahí entre Tláhuac y Chalco, y esas bombas las maneja SACMEX. Entonces hay una inundación de agua que viene de Lomas Estrella, del Cerro de la Estrella, y pues esa agua es de muy mala calidad. Entonces los ejidatarios pues tienen parcelas enteras inundadas. Entonces reciben violencia por parte de las instituciones al ser invisibilizados, porque para SACMEX no es
no era una problemática, porque finalmente era agua que tenía que estar ahí, porque era parte del lago, pero por cuestiones históricas de un personaje que se llama Íñigo Noriega, mandó secar esa parte del lago para que él pudiera que sus vaquitas pastaran. Entonces se da el reparto agrario y pues muchos ejidatarios tienen sus tierras, sus parcelas, y el agua va a reclamar. El agua va a acabar reclamando esas tierras. Entonces, ahora que esta fuga está ahí en esas bombas, pues muchas parcelas se encuentran inundadas a partir de eso. Entonces ahí es una cuestión del medio ambiente que reclama su espacio y de SACMEX que no da resolución. Porque también por ahí, en algún momento yo encontré un dato importante de que el Estado de México tenía un programa de espejos de agua, que era como un pago ecológico a los propietarios de esas parcelas. Pero yo le preguntaba a los ejidatarios que si recibían ese dinero. Pues no. O sea, sí estaba el programa, sí estaban metidos en el programa sus parcelas, pero ellos no recibían el dinero. Entonces, es una cuestión no solamente de, como decíamos, de esta empresa, sino también la interacción que tienen con las instituciones gubernamentales. Por ahí aparecía Corena, que es la Comisión de Recursos Naturales, que también en algunas ocasiones pues mete programas, pero solo los mete para cierto número o bajo ciertas condiciones, que vayan a juntas. Entonces muchos de los ejidatarios mencionaban, es que a qué voy a juntas si mi trabajo está acá, en mi parcela, o sea, yo no tengo que andar en juntas, ¿no? Porque finalmente ellos ya saben qué problemáticas tienen. Entonces no hay necesidad, bueno, ellos decían que no había necesidad de ir a juntas a platicar sus problemáticas, si lo que ellos buscaban eran soluciones a esas problemáticas. Y otro punto importante también es la CNC y los grupos políticos, que pues durante muchísimos años a los ejidos y a los ejidatarios, sobre todo a los ejidatarios, se creó este sentido de clientelismo por parte de la CNC y del PRI. La CNC es la Confederación Nacional Campesina, y es un grupo ligado al PRI. Y este grupo pues finalmente prometía tractores, semillas, con tal de con este intercambio de voto, con esta participación en sus marchas, en sus concentraciones. Entonces los ejidatarios sí pasaron a ser parte pues de estos grupos. Algunos sí participaban en la CNC, otros pues con este repele que tiene el PRI en los últimos años, pues empieza a haber una crítica, que eso fue lo que cuando yo llego al ejido, ya hay una crítica muy grande al PRI y a la CNC, que justo fue con el grupo que yo llegué. Entonces despegarme de ellos, deslindarme de ellos, fue muy complicado, porque ellos sí veían en mí alguien que podía convencer, porque la escuela, la universidad me daba cierta calidad. Entonces pues sí, era ahí un juego muy complejo en el que uno acaba ahí metido sin querer. Pues se van relacionando muchísimas cosas y al hacer investigación también te das cuenta de otros factores, ¿no? Por ejemplo, algo también muy importante es que pudiste relacionar el ejido con la fiesta patronal y todos sus elementos como un eje importante dentro del tejido social, y pues igual nos gustaría que nos contaras sobre esto y la importancia de la fiesta para ellos. Ay, esa parte de mi tesis me gustó mucho, porque yo me la pasé de fiesta. Estuvo muy interesante porque, como ya te he mencionado, que algunos ejidatarios también eran chinamperos, pues también eran mayordomos, también eran no solamente de San Pedro, sino de otros pueblos, porque finalmente el parentesco se da hasta con otros pueblos originarios. En este caso, pues yo fui partícipe de la fiesta patronal. O sea, acabé metida ahí también en cómo se daba la organización de la elección de la reina, porque bueno, ahí pasó algo extraño, porque cuando yo regreso, a mí me pasó el proceso de la pandemia, entonces la fiesta patronal se interrumpe durante estos años. Entonces cuando yo vuelvo a hacer campo,
viene la reina, vuelven a elegir una reina, pero después de 2 años de que no había fiesta. Entonces para ellos era una cosa muy grande porque era retomar su fiesta patronal. Entonces para mí fue muy interesante el poder ligar la importancia de la fiesta con el tejido social, porque algo que platicaba con Mariana Portal era que la identidad generaba muchas herramientas de resistencia. Entonces, muchas de estas herramientas que tenían que ver con el compadrazgo, con el yo te llevo a bendecir una virgen, hasta un carro, un tractor, ya generaba un lazo de confianza entre los mismos de la comunidad. Entonces, pues que alguien fuera parte de la fiesta patronal daba prestigio distinto al que solo fuera alguien que llevaba de comer o alguien que participara solo donando cohetes. Entonces, para mí el percatarme de este hilo, para mí casi fue un hilo conductor, que yo empecé a seguir empecé hablando de los ejidatarios, el ejido, y de repente apareció la fiesta patronal. Entonces de ahí yo como dije, mira, de aquí me agarro para poder empezar a entender cómo estos hilos empiezan a sostener a la comunidad. Entonces, ellos sí hablaban de una tristeza durante estos 2 años que hubo pandemia, porque ellos no tenían este privilegio de poder seguir reproduciendo eso, ¿no? Porque finalmente la fiesta patronal va a cumplir un ciclo que tiene que ver también con lo agrícola. O sea, la fiesta patronal es parte del ciclo agrícola que empieza y termina con la cosecha. Entonces, el 29 de junio ellos empiezan a preparar la tierra para ciertas cosechas. En el ejido la producción es de cebolla, de romero. También ya hay muchas tierras que están rentadas para las comunidades de Milpalta. Algunas personas de Milpalta rentan tierras en San Pedro porque la producción de romero es lo que más da para las comunidades de por allá. Entonces para mí fue muy importante percatarme de cómo la fiesta patronal tocaba también los espacios agrícolas, y también estos elementos como por ejemplo la puesta de la portada, qué grupos iban, también generaba ahí pues cierta organización. El pueblo tiene como herramienta los espacios donde se sientan a organizar, porque son espacios de encuentro. Entonces, para mí sí fue muy importante la fiesta patronal, que sí platicaba mucho con Mariana Portal sobre las fiestas patronales, porque ella trabaja pueblos originarios y fiestas patronales sobre todo, pero para mí el conectarlo con los espacios de producción agrícola fue lo que me dio la oportunidad de entender también este juego de identidad que tienen los ejidatarios, que también son de familias muy importantes, que tienen apellidos importantes. Muchos de ellos se nombran a partir de sus apellidos, a lo mejor hasta su nombre se pierde en algunos aspectos, en el sentido de que eres de los Ramírez, eres de los Palacios. Entonces esos nombres van a tener peso importante en la comunidad, no solo en la fiesta, sino también en los espacios de producción. Entonces pues creo que eso para mí fue muy importante. Oye, y existe también una diversidad entre los ejidos y los pueblos originarios del país y de la Ciudad de México, pero justamente también tienen puntos de encuentro, ¿no? Y pues nos gustaría saber por qué crees tú que, o cuáles serían las principales características del ejido de San Pedro Tláhuac. La cercanía con el Estado de México es importante. Hay ejidos que se encuentran en el Estado de México, pero como al ser parte del ejido de San Pedro, tienen ahí este problema jurídico de cómo responde a ciertas necesidades, ya sea con el pedir ciertos elementos, ya sea por parte de las instituciones o con el mismo comisariato. También esta parte de la existencia de las chinampas en el pueblo originario
pues también hace que tenga esa particularidad. Muchos de los ejidatarios, como ya he mencionado, también son chinamperos. Entonces eso hace también que su identidad sea doble o tenga varias capas o varias dimensiones. Entonces eso también tiene que ver con que muchos de ellos también son jubilados. Entonces muchos de ellos también son profesores jubilados o son parte de son parte de lo que era Telmex, o también son de CFE, algunos jubilados, algunos todavía siendo parte de estas empresas. Entonces realmente las particularidades o estas características yo las veo con la cercanía con la Chinampa, por la importancia que tiene ecológica la Chinampa y los humedales que tiene San Pedro Tláhuac, porque parte de estos ejidos son parte del sistema lacustre y humedal de la Ciudad de México, que se mueven hasta Xochimilco. Y entonces sí hay la desaparición de estos espacios lacustres y humedales sí aumentaría la temperatura de la Ciudad de México. Entonces esta característica hace que sea un espacio que hace poco me acabo de enterar que va a entrar como área protegida por la importancia que tiene ecológicamente, entonces, y ambiental. Entonces pues básicamente es eso. Esas características son las que yo ahora y en aquellos momentos veía, pero ahora con más luz. Ahora ya a los años ya me percato más de estas características. Y también nos encantaría que nos compartas quizá algún tip o consejo para tus compañeros y compañeras que están haciendo su tesis de licenciatura. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les aconsejas? Tú que ya acabaste, cuéntanos. Ay, que no se desesperen, porque es un proceso, es un encontronazo con uno mismo, porque en primera no sabemos hacer campo hasta que ya estamos en el campo. Entonces a veces se atraviesa el miedo, la incertidumbre de si vas a poder tener las herramientas para dialogar con el otro. Y muchas veces aquí nos pedía nuestros guiones de entrevista. A veces se te olvidan los guiones de entrevista, ni te acuerdas que los traías. Entonces puedes confiar mucho en uno, en que es tu investigación. Y algo que nos decía Mariana Portal es que nadie más va a saber del tema que tú, porque tú eres el que estás inmiscuido ahí, tú eres el que está cercano a la comunidad, y pues que no le tengan miedo al campo, porque muchas veces nos da miedo acercarnos al campo, y que cuando nos toca escribir, todos los datos que uno de repente piensa que van a ser importantes, a veces no sabes ni dónde meterlos. Entonces hay que tener paciencia para discernir dónde meter esos datos, ¿no? Y algo que sí aconsejo mucho es que se hagan su base de datos de sus citas, que les así, aunque sea algo muy muy sencillo, que se hagan un Word donde ponga cita, el texto que vas a agregar y el número de página, porque luego al final eso es una super complicación, andar buscando dónde dejaste cierta cosa que dijiste que te iba a funcionar y que sí lo pusiste, pero ahora no sabes en qué página está. Entonces para mí eso es muy importante, que yo a todo el mundo le ando recomendando que haga una base de datos de sus citas y que disfruten la tesis de licenciatura. Es algo que yo no entendí, que en alguna ocasión Federico Besserer nos dijo en un seminario que yo era parte, era de memorias urbanas, que varios de los profesores de aquí del departamento eran parte. Y me acuerdo mucho que Besserer nos dijo: disfruten mucho la tesis de licenciatura, porque en la maestría te tienes que acoplar a lo que te piden. Y ahora que yo soy parte de otro posgrado, de otra unidad, que me enfrento a otra forma de creación de conocimiento en Xochimilco, en el posgrado de desarrollo rural, pues ahora recuerdo que mi tesis de licenciatura, y sí me la pasaba. Era muchísimo más divertido que la de la maestría. No digo que no me divierta en la de la maestría, pero me sentía con más libertad en la licenciatura y me sentía más acompañada de algunas formas
porque algo que sí tiene aquí el departamento es que los docentes que te aceptan acompañar, sí te acompañan. O sea, yo sí muchas veces platicaba con Adriana o con Mariana Portal, que aparte nos atravesó la pandemia, pues de que nos sentíamos mal. O sea, a veces eran seminarios donde acabábamos diciendo, nos la estamos pasando muy mal, no escribí porque me siento mal, porque me siento encerrada. Entonces también es algo que yo agradezco mucho del departamento, que quienes me acompañaron durante el proceso de la licenciatura fueron eso, una gran compañía. Y yo le agradezco mucho a Mariana Portal porque hasta el final siempre estuvo diciéndome, sí va a salir, sí te va a quedar. Y sí quedó. Entonces sí, es lo único que yo creo que podría así súper aconsejarles, es que confíen en sí mismos y en sí mismas, que su proceso va bien y si va mal se los van a decir, o sea, eso es un hecho. O sea, los docentes les van a decir si van mal, porque finalmente eso es trabajo de ellos, ¿no? Decirles, este párrafo no se entiende, porque pues es su tarea. Y lo único que hay que tener también es humildad en decir, sí, la estoy regando aquí, y cambiar el párrafo, rehacerlo, agregarle alguna nota. Y un consejo que sí me gustaría agregarles, que pongan pie de páginas para explicar X cosa, porque son muy importantes los pies de página dentro de una investigación. A veces el pie de página da más información que lo que está diciendo el texto. Entonces, pues yo nada más podría acabar diciendo que le agradezco mucho al departamento, a Carla, que me haya invitado, y que a mí me encanta ser antropóloga. Me encantó hacer mi proceso de investigación aquí y pues gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Erika, pues es bastante interesante tu investigación y pues es un gusto tenerte por acá. Esto fue EMIC y ETIC, diálogos desde la antropología social, y nos vemos en el siguiente capítulo. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Reproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.